¿Alguna vez has sentido que Dios está demasiado lejos de ti? ¿Te has preguntado si realmente necesitas creer para poder experimentar algo espiritual? ¿Y si la espiritualidad no fuera cuestión de fe, sino de práctica y experiencia directa? En este video descubrirás por qué un curso de milagros no te pide creencias, sino que te invita a experimentar. Aprenderás cómo la lección 29. Dios está en todo lo que veo. Puede transformar la manera en que observas el mundo. Te contaré un cuento que ilustra por qué buscar la perfección nos aleja más de lo divino. Vas a descubrir que la fuente universal está en lo más simple: una roca, un grano de arena, o incluso en tu propio reflejo en el espejo. Vamos a practicar ejercicios sencillos para que no se quede solo en palabras bonitas. Encontrarás ejemplos claros y hasta un toque de humor para que esto no se sienta pesado ni religioso. Y lo más importante, verás cómo este cambio de visión puede ayudarte a resolver problemas de tu vida diaria. Un amigo me dijo una vez: Alberto, yo no puedo hacer un curso de milagros porque no creo en Dios. Y yo le respondí, medio sonriendo: yo tampoco. Se quedó mirándome con cara de ¿me estás tomando el pelo? Pero no, hablaba en serio. Porque, vamos a ser honestos, ¿qué sentido tiene creer en algo que ya estás viviendo? Yo no creo en mi cerebro, yo lo uso. Yo no creo en mi cuerpo, yo lo habito. No me levanto por la mañana diciendo, hoy voy a hacer un acto de fe para que mi estómago funcione. No, mi estómago ya hace su trabajo, aunque a veces me recuerde que ayer me pasé con la pizza. La cuestión es que creer es como quedarse en la sala de espera de la vida espiritual. Nunca entras de verdad. Y un curso de milagros no trata de creencias abstractas, sino de experiencias directas. Por eso, yo prefiero llamar a Dios la fuente universal. No es un señor con barba blanca en el cielo. Es esa inteligencia que ordena todo, desde el vuelo de las aves hasta el latido de tu corazón. Un ejemplo de esto, cuando observas una bandada de pájaros moverse como si tuvieran wifi compartido. No hay un líder oficial con silbato, y sin embargo, la coherencia está ahí. Esa misma coherencia es la fuente universal que un curso de milagros nos invita a reconocer en todo. La lección 29 dice, Dios está en todo lo que veo. O como yo prefiero, la fuente universal está en todo lo que veo. Y esto no es un trabalenguas espiritual, es una práctica muy sencilla. Hoy se trata de hacer 6 sesiones de un máximo de 2 minutos cada una. Nada del otro mundo. Ni velas, ni incienso, ni coreografía mística. Solo tomar un objeto, mirarlo y recordar. La fuente universal está aquí. Para poner esto en práctica, imagina que estás en la playa. Tomas un puñado de arena y dices, la fuente universal está en esta arena. Miras una roca. La fuente universal está en esta roca. Así de simple. Y claro, la mente racional puede decir, pero ¿cómo va a estar Dios en la arena? Si eso es solo polvo comprimido. Pero precisamente es gracias a esa fuente que la arena existe, que la roca tiene forma, que todo está en su lugar con un orden perfecto. Y aquí viene algo que quiero subrayar. Esta lección no es para convencerte de nada, sino para entrenar tu mente a mirar de otra manera. Un curso de milagros es como un gimnasio para la mente. No basta con leer los carteles motivacionales. Hay que levantar las pesas, es decir, practicar. Vamos a practicar esto ahora. Elige un objeto cercano, quizá tu taza de café, tu bolígrafo o incluso tu móvil. Sí, también ahí puede estar la fuente universal, aunque lo uses para ver memes. Míralo unos segundos y repite. La fuente universal está en esto que veo. Para ilustrar todo esto, quiero contarte un cuento, porque un curso de milagros no solo se entiende con teoría, sino con historias que nos ayudan a vernos reflejados. En un pueblo remoto, un grupo de personas se unió a una nueva religión que prometía hacerles ver a Dios en todo. Sus líderes les enseñaban que Dios era perfecto, infinito y tan elevado que estaba muy, muy lejos de lo humano. Así que,
Claro, la gente empezó a buscar esa perfección como si fuera un juego imposible de alcanzar. Un ejemplo de esto, si alguien se manchaba la túnica, era casi pecado mortal. Si alguien se enojaba, se consideraba impuro. El resultado fue que empezaron a cumplir rituales cada vez más estrictos y a apartarse de lo cotidiano, la comida normal, las risas, incluso los abrazos. El problema fue que, mientras más buscaban lo perfecto, más se volvían rígidos. Se juzgaban a sí mismos y a los demás con lupa, como si llevaran un policía espiritual dentro, hasta que llegó un momento en que ni siquiera podían mirarse con compasión. Un día, una anciana que los había observado en silencio les dijo algo muy sencillo, pero poderoso. ¿Cómo pueden ver a Dios en todos y creen que está tan lejos de ustedes? ¿No ven que el amor está en lo sencillo, en la compasión mutua? Imagínate la escena. Todos se quedaron con cara de ¿cómo no lo pensamos antes? Y entonces se dieron cuenta de que, en su afán por alcanzar un ideal divino imposible, se habían separado de sus seres queridos y de sí mismos. Ahí comprendieron que la verdadera espiritualidad no estaba en intentar volverse perfectos como robots sin emociones, sino en recordar la esencia de Dios, o la fuente universal, en cada acto de bondad compartida. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Piensa en una persona cercana con la que a veces discutes. Ahora, en vez de recordarle lo que hizo mal, mira una cualidad suya que te guste, aunque sea pequeñita. Puede ser su manera de reír, su forma de preparar el café o su sentido del humor. Dite a ti mismo, la fuente universal también está en esa cualidad y está en esa persona. Eso cambia la energía inmediatamente. Aquí vemos cómo. Un curso de milagros nos invita a dejar atrás la rigidez mental y la culpa. No se trata de vivir bajo reglas imposibles, sino de reconocer que la fuente está en todo, incluso en lo que parece insignificante. Otro ejemplo de esto, cuando un niño juega y se ensucia las manos con barro. La mente rígida dice, ¡qué desorden! Pero si miras con ojos de la fuente universal, ves la creatividad, la vida, la inocencia. Eso también es espiritualidad. Y ojo, que aquí es donde entra el humor. Porque ¿de qué sirve una espiritualidad seria, acartonada, que nos quita la sonrisa? La vida ya trae sus problemas. ¿Vamos a añadirle más con una espiritualidad rígida? Mejor aprendemos a reírnos un poco, incluso de nuestras torpezas. Para poner esto en práctica, la próxima vez que cometas un error, en lugar de castigarte, míralo como una oportunidad para recordar que la fuente universal está en ti aunque no seas perfecto. Si quemas la comida, ríete y di, la fuente universal también se manifiesta en este pollo carbonizado. Créeme, tu estado mental cambia al instante. Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Que un curso de milagros no viene a pedirte que te conviertas en un santo intocable, ni que vivas en un pedestal. Viene a recordarte que lo divino ya está en lo cotidiano, en tu taza de café, en la persona que amas, en el vecino que pone la música fuerte. Y sí, incluso en ese atasco de tráfico que tanto te irrita. Un ejemplo de esto. Imagina que estás en una fila larguísima en el supermercado. Tu ego se enoja. Siempre me toca la caja lenta. Pero si aplicas la lección 29, puedes mirar alrededor y decir, la fuente universal también está en estas personas que esperan conmigo. Ese simple recordatorio puede sacarte de la impaciencia y devolverte al presente. Y lo mismo con tus problemas personales. ¿Sientes estrés porque no sabes cómo resolver una situación? Un curso de milagros te invita a cambiar la mirada. En lugar de pensar, todo está en contra mía, recuerda, la fuente universal está aquí, incluso en este problema, y puede mostrarme un camino que yo no estoy viendo. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en un problema que te tenga preocupado. Visualízalo frente a ti, como si fuera una caja cerrada. Ahora mírala y repite. La fuente universal está en esto que veo. Respira y date permiso de sentir que no estás solo, que hay una inteligencia mayor acompañándote.
ordenando las piezas aunque tú no entiendas el puzzle todavía. Y aquí viene otra parte importante, la ligereza. Porque seamos sinceros, si no aprendemos a ponerle humor a la vida, la mente nos aplasta con preocupaciones. Otro ejemplo de esto. Si un día estás buscando las llaves desesperadamente y al final las tenías en el bolsillo, en lugar de enojarte contigo mismo, ríete. Dite, hasta la fuente universal quiso jugar conmigo hoy. Porque sí, la espiritualidad también se vive en esos momentos absurdos. Recuerda que la práctica de esta lección es sencilla. 6 sesiones de máximo 2 minutos al día. No necesitas un templo, ni un retiro en el Himalaya, ni dejar de ser quien eres. Solo detenerte, mirar algo a tu alrededor y decir, la fuente universal está aquí. Así de simple. Para poner esto en práctica desde ya, mira lo que tienes delante en este momento. Tu mesa, tu pantalla, tu cuaderno. Elige uno y dilo en voz alta. La fuente universal está en esto que veo. Ese acto tan pequeño empieza a entrenar tu mente para percibir la vida de una forma nueva. Un curso de milagros, y en particular esta lección 29, nos recuerda que el camino espiritual no es una huida del mundo, sino una nueva forma de mirarlo. No se trata de creer ciegamente, sino de experimentar directamente. Así que la próxima vez que pienses, Dios está lejos de mí, recuerda que no tienes que subir al cielo para encontrarlo. Basta con mirar una roca, un grano de arena, o incluso tu propio reflejo en el espejo. Porque al final, la verdadera espiritualidad no está en ser perfecto, sino en reconocer lo perfecto que ya está en todo lo que nos rodea. Y si además lo haces con una sonrisa, mejor todavía.